Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a todos los estudiantes y docentes de la comunidad del Bachillerato Internacional en el Perú a nuestra segunda conferencia del Think We Talk Virtual 2021, en la que buscamos fortalecer la formación del pensamiento crítico, la reflexión y el análisis desde la perspectiva de los temas opcionales relacionados con el conocimiento. En esta oportunidad, el tema que nos reúne es sociedades indígenas y conocimiento, tema muy importante en el contexto del Perú y de la mayor parte de América Latina. Queremos agradecer a todos aquellos que han hecho posible este evento, especialmente la Asociación de Colegios IB del Perú y a la Pontificia Universidad Católica del Perú, particularmente a Catherine Gildemeister y todo su equipo de apoyo. Hoy seguiremos la misma mecánica de la primera sesión, es decir, el conferencista compartirá su ponencia durante unos 40-45 minutos. Durante la presentación y al término de la misma podemos compartir preguntas a través del chat. En los últimos minutos, el expositor responderá algunas de las preguntas que se hayan presentado. Hoy tengo el honor y el agrado de presentar a Pablo Espinosa, constante colaborador de los Think We Talk y amigo de muchos años. Él es magíster en comunicación social por la PUC, es doctorando en antropología con una tesis sobre el uso de las imágenes en fiesta patronal andina. Coordinador de la especialidad de comunicación para el desarrollo de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene gran experiencia profesional en instituciones educativas, eclesiales y de proyectos de desarrollo. Docente en las materias de teorías de la comunicación, comunicación intercultural y seminarios de investigación. Es coordinador de proyectos de responsabilidad social universitaria y docente en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC. Con ustedes, Pablo Espinosa. Muchas gracias, Luis Felipe. Gracias por esta invitación y en especial un saludo a toda la comunidad estudiantil del programa del bachillerato, a todos ustedes, queridas y queridos estudiantes, a los docentes que nos acompañan. Para mí es un gusto poder estar una vez más en estos encuentros y poder establecer un diálogo que es la pretensión de esta conferencia, un diálogo entre formas diferentes del conocimiento. El conocimiento es una experiencia dialógica y es una idea central que yo quiero proponer y reflexionar con ustedes. Voy a compartir mi presentación y a partir de ella entonces las invito a poder desarrollar nuestra presentación de este día, ¿no? Muy bien. Quiero señalar en primer lugar el objetivo de las reflexiones que en los próximos minutos voy a compartir con ustedes. La presente reflexión se propone retomar el concepto de conocimiento en términos de diálogo, como una experiencia dialógica, de relación. Y en especial queremos tomar conciencia de las fronteras que supone siempre todo conocimiento. Nosotros siempre estamos ubicados, situados en unas determinadas fronteras que determinan nuestra manera de entender y de llamar a las cosas. Hace unos pocos días, una alumna de mi curso de comunicación intercultural contaba de la experiencia de unos ingenieros que habían ido a determinadas comunidades andinas para desarrollar un proyecto que le llamaban gestión del recurso hídrico. Y luego de establecer un diálogo y recuperar los saberes y conocimientos y la manera como estas comunidades andinas se vinculaban con lo que los ingenieros llamaban el recurso hídrico, cambiaron el nombre del proyecto recogiendo esa perspectiva diferente en base a ese diálogo que habían logrado establecer
y lo llamaron Proyecto de Crianza del Agua. Fíjense lo que supone esto que yo resumo en esta breve anécdota, en este breve relato, de lo que supone una manera diferente de entender, de comprender y de relacionarse, en donde el término crianza está asociado a una relación afectiva, no solamente a un recurso, sino a una relación afectiva, a una relación de equilibrio, de cuidado. La crianza del agua es el mismo término con que se utiliza la crianza de los hijos. Nosotros no hablamos de la gestión de los hijos, ¿verdad? Hablamos de la crianza de los hijos, del cuidado de los hijos. Y fíjense, esa relación de familiaridad supone que hubo un diálogo previo y es lo que yo quisiera en esa línea que nos movamos en las presentes reflexiones. Y he titulado a esta presentación Conocimiento y sociedades indígenas, porque creo que tenemos que identificar quiénes son esos otros, con quién vamos a dialogar, quiénes son los diferentes, aquellos respecto de los cuales nuestra manera de pensar, nuestra ubicación social, nuestra ubicación en el espacio y el tiempo, muchas veces nos sentimos como forasteros o los tratamos como forasteros, cerca de nosotros, pero en esa perspectiva de distancia que muchas veces experimentan quienes forman parte de las comunidades, pueblos y llamados así indígenas, tradicionales, ancestrales u originarios. Me refiero principalmente a nuestro entorno nacional, a nuestra realidad nacional, el Perú, sobre todo en el marco de este año en que hemos conmemorado 200 años de independencia y que muchas preguntas han surgido en medio de esta crisis sanitaria sobre el futuro, la visión que tenemos como país. ¿Cómo aporta el conocimiento para crear condiciones de diálogo con otras maneras de ubicarse en el mundo, con otras sensibilidades, con otras formas de conocimiento, con otras sabidurías y tradiciones? ¿Y en qué medida podemos establecer hacia el futuro puentes, lazos, espacios de diálogo y de acercamiento? Quiere entonces esta reflexión orientar esta actitud que yo estoy introduciendo y lo hago en diálogo con la guía de teoría del conocimiento y las preguntas que allí están para recoger y que ustedes sientan también cercana a su experiencia como alumnas, como alumnos docentes del curso de teorías del conocimiento, estas reflexiones que presento. Vamos entonces a identificar a los pueblos indígenas como interlocutores del conocimiento, de este conocimiento que hemos definido como una experiencia dialógica, una experiencia de relación y de relación con diferentes, que es lo que queremos subrayar en esta conferencia. En el documento titulado Política Nacional de Cultura al 2030, una visión de futuro en el campo de la cultura nacional, encontramos que el Ministerio de Cultura, donde ustedes pueden acceder en su página web a este documento, empieza con las siguientes afirmaciones. La diversidad cultural nos une. El Perú es un país multicultural y multiétnico que alberga a lo largo de su territorio un sinnúmero de sus manifestaciones culturales ancestrales y contemporáneas, emanadas de la creatividad individual y o colectiva y de la multiplicidad y la interacción de los grupos culturales que coexisten en nuestra sociedad. Prueba de ello es nuestro vasto patrimonio cultural, nuestra diversidad de manifestaciones artísticas y culturales, nuestras industrias culturales y nuestra heterogeneidad de individuos y colectivos. Este texto es histórico. Si lo ponemos a la luz de estos 200 años y de cómo el Estado ha mirado
a los pueblos indígenas, cómo se ha relacionado con ellos, cómo nos hemos entendido los peruanos como nación. Ha sido siempre una dificultad la diversidad cultural. No ha sido siempre considerada como un patrimonio, una riqueza, un activo de lo que somos como pueblo. Y hemos preferido muchas veces expresarnos en singular antes que en plural. Y ha habido muchas dificultades para establecer una relación integradora entre los diversos pueblos que habitamos y que habitan este territorio peruano. Por eso es importante darle rostro e identificar las diversas situaciones que hoy estos interlocutores nuestros, en este diálogo de saberes y de conocimiento y de sabiduría, tenemos que identificar quiénes son y cuál es su problemática. Quiero rápidamente pasar por ella para abordar precisamente ese diálogo y en qué términos podemos establecer el diálogo, que siempre supone un reconocimiento y una disposición al aprendizaje. Estoy subrayando esas dos dimensiones. El diálogo en el contexto del conocimiento, de la búsqueda del conocimiento, es una experiencia de diálogo, implica reconocer a otros diferentes, implica disposición al aprendizaje. Esos otros diferentes son estos pueblos indígenas u originarios que tienen su origen en tiempos ancestrales, es decir, o precolombinos, o antes de lo que significa la constitución del Estado moderno, que tiene en nuestro país básicamente 200 años de vida republicana y los precedentes a partir de lo que significaba el coloniaje. Sus orígenes están en nuestras tierras, pero su presencia e historia desborda las fronteras. Las fronteras de alguna manera son una construcción artificial para comunidades que trascienden las fronteras, como el caso de los aymaras en la zona del Tiahuanaco, en esta zona del altiplano que compartimos con Bolivia, o el propio mundo quechua, que se extiende tanto hacia el norte como hacia el sur, en los países que hoy son fronterizos, y la misma Amazonía y los pueblos de la Amazonía. Entonces el concepto de territorio es muy importante porque estos pueblos están asociados a territorios, a extensos territorios. Poseen una identidad, una conciencia de sí, y tienen en esa experiencia, como grupos étnicos, toda una serie de expresiones culturales vinculados a la relación que han establecido con la naturaleza y sus territorios, formas de organización, formas de ver el mundo, estilos de vida, que los distinguen y que a pesar que ha habido todo un desarrollo de una cultura, digamos así, expresión monocultural, estos pueblos indígenas, ancestrales u originarios han sabido resistir, desarrollar y siguen siendo un factor identitario de lo que somos como nación. Los pueblos indígenas u originarios refieren entonces a aquellos pueblos que habitaban lo que hoy llamamos el Perú, previo al mundo del coloniaje, y de hecho, frente a lo que significaba luego la experiencia de la República. Un elemento muy importante para comprenderlos, como para toda forma de conocimiento, es cuál es la forma en que este conocimiento se transmite. Las formas de conocimiento siempre necesitan soportes. Lo más antiguo en la humanidad ha sido la oralidad como una forma, y que sigue siendo todavía, una forma de transmitir la experiencia y la forma de ver el mundo. Luego surgió la escritura, y con ella el libro, la experiencia del leer, la edición, confiar en lo que significaba la letra como tal, y la experiencia y las competencias que esto requería. Hay competencias en cada forma de transmitir el conocimiento. Hoy tenemos una serie de soportes digitales para transmitir el conocimiento, pero cada expresión requiere competencias. La oralidad, narrar una historia, contarla oralmente, la habilidad del discurso, de la argumentación y del convencimiento, como ya lo escribía Aristóteles en su libro La retórica, basado en una sociedad oral, requiere competencias.
Asimismo, saber escribir, saber leer, saber interpretar los textos. Vamos a la escuela para aprender a leer, pero también lo sabemos por experiencia personal todos, que también las competencias digitales, el aprender a manejar dispositivos y el lenguaje digital requiere propias competencias. Esta superposición de formas de comunicación deben llamar la atención para saber que una no desplaza a la otra, que una no debe eliminar a la otra, sino que deben ser cada vez más integradas y valorar esas formas como la riqueza de los pueblos que hoy habitan nuestro país. 55 pueblos indígenas y originarios, 4 andinos, 51 amazónicos. Saber que actualmente en el Perú existen 48 lenguas, como lo hemos estado repitiendo durante este año con mucha insistencia, ubicar dónde se hablan, cuál es la situación de cada una de ellas. La lengua es el alma de un pueblo, la lengua es la vida de un pueblo, es la forma a través de la cual se nombra el mundo, se relaciona, se transmite la cultura. Y es fundamental entonces el derecho que tienen todas las comunidades para acceder y comunicar lo que son como comunidades originarias, como parte de nuestra nación pluriétnica, plurinacional. Es muy importante en ese sentido, por ejemplo, recordar cómo las amenazas a los pueblos indígenas están allí presentes y están oponiéndose a todo un esfuerzo que en los últimos decenios ha habido a nivel internacional, y aquí entonces los marcos internacionales son muy importantes porque recuerdan a todas las naciones donde existen pueblos originarios que estos pueblos tienen derechos. Así, el 13 de septiembre del año 2007, la Organización de Naciones Unidas, que acaba de tener una asamblea en estos días, se pronunció a través de lo que se llama una declaración sobre los pueblos indígenas para enfrentar precisamente sus amenazas. Quiero leer el artículo 11 y el artículo 13 de esa declaración para tomarles el peso como referencia para lo que significa este diálogo en el conocimiento que buscamos establecer. Dice el artículo 11, los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, así como los lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales, interpretativas y literaturas. Y el número 13 señala, los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofía, sistema de escritura y literatura, y atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como mantenerlos. Esto efectivamente, a nivel internacional, hay toda una legislación y marcos que obligan a los estados, que recuerdan a los estados la responsabilidad de atender y considerar en políticas públicas los derechos de estas comunidades y pueblos, precisamente para enfrentarse a la discriminación, a las formas de exclusión étnico-racial y formas de desigualdad, ya que estos grupos han sido y son discriminados y subvalorados por su condición étnico y racial, enfrentando situaciones de desigualdad y expresadas en un menor acceso a los derechos que los colocan muchas veces en situaciones de desventaja y que al cruzarse con situaciones de exclusión, como por ejemplo su condición rural, dificultades para acceso geográfico, el hablar otras lenguas. Basta recordar dos situaciones que habíamos vivido en nuestro país. Una, un tanto más remota, recogida por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que estudió la guerra interna, el conflicto
en los años del terrorismo que vivió el país entre los años 1980 y 2000, y lo que supuso eso, en donde la mayor parte de las víctimas de ese conflicto no tenían al español como lengua originaria y no habitaban en las ciudades, sino en zonas más bien rurales, andinas y amazónicas. Y veamos lo que está sucediendo hoy con lo que ha significado, por ejemplo, la restricción para poder tener clases presenciales debido a la crisis de la pandemia. Las dificultades de acceder a un celular, a una plataforma que permita acceso a Internet, la lejanía geográfica, el poder hablar una lengua que no es el español. Todo eso finalmente hace que estas comunidades sean altamente frágiles frente al ejercicio de sus derechos y el derecho que tienen para acceder a mejores condiciones de vida y a compartir sus conocimientos. Racismo y estereotipos entonces forman parte muchas veces de esta condición que es una rémora, es una inercia, es una dificultad para el crecimiento. El racismo, las formas de exclusión, son impedimentos para establecer relaciones de diálogo entre conocimientos, entre enfoques, entre estilos de vida. Y allí permanecen entre nosotros muy arraigados toda una serie de formas de exclusión que tenemos que enfrentarlas y precisamente a favor del desarrollo tenemos que saber qué es lo que ellas significan y cómo enfrentarlas. Por eso hay una serie de amenazas como las actividades extractivas, el cambio climático, la degradación ambiental, otros tipos de amenazas que constantemente, y lo hemos visto inclusive en la desaparición, en la muerte, por parte de grupos que en estos momentos están depredando la Amazonía y que se enfrentan a líderes conservacionistas de las diferentes comunidades y que terminan asesinándolos, terminan matándolos. Y son realidades frente a las cuales nosotros tenemos que levantar nuestra voz y ser muy conscientes si nos estamos formando de qué es lo que está pasando con estas hermanas y hermanos nuestros. Efectivamente, son pueblos que precisamente en relación con estas amenazas han aprendido a organizarse. Nosotros recordamos en la historia más bien reciente de nuestro país aquella rebelión que hubo de los pueblos amazónicos entre los años 2008 y 2009, fundamentalmente el doloroso acontecimiento del 5 de junio del 2009, bien llamado el Baguazo, donde por aplacar, por disuadir y liberar una carretera en Bagua precisamente, murieron y se desencadenó una violencia donde murieron decenas de peruanos, todos nacidos en esta tierra, pero ubicados de manera confrontacional en bandos, ¿verdad? En donde esta dificultad de integración se evidenció de manera dramática en nuestro país, como un signo de que vivíamos todavía con fronteras, con grandes fronteras entre nosotros. Pero hay que recordar que la organización de las comunidades indígenas remonta hacia la década de los 60. En el año 70 se constituye la Asociación Interétnica del Desarrollo de la Amazonía, la IDECEP, que adquiere ya su título en registros públicos, su formalización en 1981. Pero hay problemas de fondo que efectivamente debemos de enfrentar. Mi profesor de antropología amazónica, el doctor Óscar Espinosa, escribía: el problema de fondo tiene que ver con dos factores estrechamente relacionados. Por un lado, se promueve un modelo de desarrollo totalmente anacrónico que privilegia la extracción de recursos a costa del equilibrio ecológico del bosque amazónico. Y por otro, la relación entre el Estado y las comunidades indígenas se caracteriza por la ausencia de políticas públicas adecuadas a los estándares y principios internacionales, hemos citado a las Naciones Unidas, de respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Es muy importante entonces recordar las formas de organización
de estos pueblos y sus formas de participación en la vida política. Y entonces recoger estas formas como AIDESEP y las diferentes formas en que los indígenas y las comunidades hoy están organizadas para reclamar su derecho a la ciudadanía, acceso a mejores condiciones de vida, es un punto importante para la vida política y civil de nuestro país. Y en ese sentido, la relación con el Estado es una relación que reclama políticas públicas de adecuación. Es cierto que ante la diversidad cultural los Estados no siempre han encontrado respuestas idóneas para valorar positivamente y lograr poner esta diversidad cultural como un bien común para toda la nación, por lo que las consecuencias se pueden evidenciar en alguna de las grandes amenazas que nos hemos estado señalando frente a la vida de los pueblos indígenas. Un Estado entonces que reconoce, valora y promueve su diversidad debe incorporar la interculturalidad en todas sus políticas, programas, servicios públicos, asumiendo el reto de atender a todos los peruanos en condiciones de igualdad, al margen de las diferenciaciones de distinto tipo que nos caracterizan como sociedad. Por eso, en este enfoque dialógico en el conocimiento, tenemos que ir integrando esta dimensión de la diversidad, del respeto a los diferentes, esta dimensión de aprendizaje y de diálogo, de ponernos a la escucha de otras maneras de mirar nuestro mundo, de relacionarnos con la naturaleza, de vivir, de acceder a la felicidad. Finalmente, eso es un enfoque intercultural. Esta declaración de las Naciones Unidas es una declaración normativa, como otras, las de la Organización Internacional del Trabajo, y otras que son acuerdos internacionales que son importantes, como aquellos acuerdos que están vinculados también al cuidado del medio ambiente, y frente a los cuales, como los objetivos del desarrollo, son referentes importantes para pensarnos como país hacia el futuro. En este contexto es que yo quiero invitarlos a que podamos tender los puentes del conocimiento desde los recursos que nosotros tenemos hacia esas formas ancestrales originarias de mostrar el conocimiento. Yo hablaba de los soportes. En comunicación social hablamos del soporte, de la dimensión material de la comunicación, que hace posible que se transmita una manera de ver el mundo. La oralidad, la palabra, el recurso digital, el soporte de una pantalla, son soportes materiales para el conocimiento, pero no son los únicos. Fíjense estos protectores que son hechos en base a la posibilidad de reconocer una manera totalmente arraigada en una tradición y otras formas como la vestimenta. Hemos hablado de fiestas, hemos hablado de todas esas formas en que las culturas de los pueblos originarios transmiten sus conocimientos y su sabiduría. ¿A qué nos referimos con estos conocimientos? Son esas formas de entender que han sido generadas, preservadas, aplicadas y utilizadas por centenares de años por las comunidades y pueblos tradicionales como los grupos indígenas de América Latina y que constituyen una parte medular de las culturas de dichos pueblos. Y tienen para nosotros un enorme potencial para la comprensión del mundo, para una relación diferente con la naturaleza, para una mirada y comprensión de los problemas sociales y ambientales. Por eso refería esta experiencia de estos ingenieros que fueron con su formación occidental, urbana, universitaria, académica, racional y científica, a hacer gestión del recurso hídrico, y así lo llamaron, y terminaron llamándolo crianza del agua, a partir de este diálogo con una manera diferente de situarse frente a este recurso vital. La procedencia de estos conocimientos muchas veces no viene de los referentes científicos y racionales, viene de la sabiduría, de la experiencia, de la práctica, de la intuición, de la expresión acumulada y transmitida de generación en generación. Tienen efectivamente un gran potencial estos conocimientos
porque cubren una diversidad de dimensiones de la vida, como la medicina alternativa, esas dimensiones de la medicina en donde la salud o la enfermedad es un problema integral de la persona, no es solamente a partir de determinados síntomas, sino que está vinculado a su manera de relacionarse con la naturaleza, con la comunidad, y tiene aspectos que hoy, lo que se llama la medicina holística, la medicina integral, está recuperando. Formas de conocimiento que permiten una adaptación al cambio climático, a estilos de vida y producción que no buscan depredar, que no buscan extraer recursos, sino ser considerados con límites y con responsabilidad y en una relación también de amistad, de respeto, de veneración por la naturaleza, a quien llaman madre. Y en esa relación humana tan cálida, establecen relaciones diferentes con ese medio ambiente. Esa diversidad cultural es para nosotros y debe ser siempre una oportunidad, un lugar de diálogo y establecimiento de conocimientos en términos de diálogo y de puente intercultural. Una fuerza motriz de desarrollo, en tanto nos presenta diversidad de saberes, de prácticas, de cosmovisiones, de maneras de ver el mundo. En esa línea es que nos ubicamos que siempre en esta pregunta respecto de cuál es la situación de los pueblos indígenas en el Perú y qué está pasando con ellos. Es que es una pregunta que debería atravesar siempre nuestra formación, la manera como queremos establecer esta relación con estos pueblos y con estos otros diferentes. Allí entonces es que identificamos las características del conocimiento de estas sociedades indígenas tradicionales, en donde el conocimiento se transmite de forma oral, y la oralidad siempre supone la capacidad de adaptarla a diversos públicos, en donde se reconoce que hay orígenes de conocimientos, en donde se acepta y se dialoga con la diversidad y con otros pueblos. No son pueblos que están aislados o encerrados entre sí. Hay una constante interacción. Hay una dimensión de colaboración muy fuerte, porque las exigencias del desarrollo, del crecimiento, de la expansión, muchas veces en territorios exigentes, han reclamado de ellos colaboración y reciprocidad, donde se valora lo comunitario, lo colectivo, donde no se separa lo racional de lo espiritual, sino que se integra. Esta palabra de la integración de los saberes, de la integración de las diferentes dimensiones. Muchas veces en la universidad uno recorre un campus como el propio de la Universidad Católica y muchas veces encontramos el conocimiento fraccionado, dividido. Artes de un lado, conocimientos sobre la psicología de otro, en facultades diferentes, las ciencias de un lado, las letras de otro. Los conocimientos tradicionales integran y buscan integrar lo racional con lo emocional y lo espiritual. Hay efectivamente una distribución equitativa de la información donde muchas veces el conocimiento está asociado a la experiencia y son los más antiguos de la comunidad, los más viejos, aquellos que en otras sociedades y contextos son más bien desplazados, los que son fuente de conocimiento, porque cuanto más experiencia, más sabiduría y más conocimiento hay. Hay aspectos del pensamiento entonces que están vinculados a las prácticas. En general, la tradición del conocimiento occidental desvincula y hasta opone el conocimiento intelectual, académico, centrado en los libros, a la práctica, a la empiria, al quehacer. El conocimiento de estas sociedades lo integra y hay relaciones de reciprocidad y colaboración. Hay también sabios que están integrados y que aprenden, enseñan lo que significa aprender a dialogar con la naturaleza en formas de cosmovisión que todavía estamos valorando y descubriendo, pero que muchas veces el crecimiento y las formas a veces solamente extractivas de mirar a la naturaleza como una fuente de recursos y no como una interlocutora para el desarrollo,
hacen que no sean valoradas estas formas en lo que significan maneras de situarse en el mundo contemporáneo. En este sentido, entonces, tenemos que saber que desde el conocimiento al cual accedemos, tenemos que luchar contra las formas de etnocentrismo, es decir, de considerar que una forma de considerar la cultura, lo que se llama lo monocultural, centrado en la razón y en la ciencia, en el afán de controlar, de prever, de dominar, muchas veces ha significado la discriminación de otras formas de acceder al conocimiento. Y tendremos siempre que llenar un cuadro para saber que si estamos en lo que llamamos un pensamiento moderno, ¿qué diferencias hay con ese conocimiento indígena cuando tenemos que establecer relaciones con él? Y saber que hay efectivamente perspectivas en nosotros y hay dimensiones en el saber tradicional que tenemos que recuperar. La dimensión práctica, la dimensión contextualizada en el territorio, el carácter colectivo y comunitario del conocimiento que se produce y se transmite, el carácter histórico de este conocimiento que remite a la sabiduría heredada y comunicada por generaciones, el hecho de que este conocimiento permita un diálogo con la naturaleza en términos de equilibrio, de diálogo, de respeto. Las comunidades andinas, indígenas, piden permiso a la tierra antes de cultivar, agradecen y celebran los productos, reconocen el origen y el esfuerzo que hay detrás de cada alimento que llevan a la mesa. Se valora mucho lo oral y las diversas formas a través de las cuales el conocimiento se transmite. Y allí está entonces la sabiduría de los relatos, de las fiestas populares, que son tan importantes en nuestro país y que articulan momentos muy densos para transmitir el origen y significado y el sello cultural de cada una de estas culturas. Un lugar muy importante, y yo entro aquí al punto de métodos y herramientas, y en este caso yo les propongo de explorar, es lo que se llama el mundo de los objetos, el mundo de la cultura material. Los conocimientos y tradiciones indígenas hay que comprenderlos siempre contextualizados. De allí la importancia de la dimensión de manifestaciones materiales que están vinculadas a toda cultura. Y allí, aprendiendo a leer y valorar e interpretar los objetos, accedemos a quienes los han producido, a quienes son parte de esa vida de los objetos. Porque los objetos tienen una función social, tienen un sentido, denotan y connotan, son un lenguaje, remitan a tiempos y lugares, permiten comunicar y permiten efectivamente relacionarse a las personas. Desde el nacimiento de la antropología, ya en el siglo XIX, inicialmente la arqueología valoró mucho la conservación de los objetos, de allí los museos. Y luego la antropología dio el paso a las relaciones, y a las relaciones entre los seres humanos y los objetos. De hecho, a un objeto yo puedo hacerle muchas preguntas. Puedo preguntarle por su origen, por quién, cuándo y cómo lo confeccionó, el para qué lo confeccionó, qué es lo que comunica, en qué contexto suele emplearse, a qué colectividad remite, cuál es su historia, cuál es el uso natural, originario, y cuál es su sentido y significado. Muchas veces el riesgo de mercantilizar los objetos, de simplemente considerarlos como un adorno, un esnovismo, nos aleja de la verdadera significación que tiene toda esta dimensión material para la vida de las comunidades. Y entonces allí el cultivo de las tradiciones orales, expresiones y saberes vivos está llamado allí a ser recuperado, y a ser recuperado a través de la lengua, de las fiestas, de la experiencia del encuentro, del diálogo y el aprendizaje. En ese sentido, estos símbolos culturales son parte de la riqueza y son fuente de conocimiento, y es lo que tenemos que aprender también a leer, así como se lee un libro o un texto,
Yo recuerdo haber invitado a mi clase de comunicación intercultural a artesanos que dibujan estas hermosas tablas de sarwa, de esta región de Ayacucho. Y recuerdo que uno de los artesanos nos dijo, voy a enseñarles a leer una tabla de sarwa. Y esa expresión, voy a enseñarles a leer una tabla de sarwa, me dijo a mí entonces y nos enseñó cómo se leía, cómo se lee una tabla. Y podríamos hacer eso con muchos objetos, que efectivamente se enfrentan, y voy terminando aquí mi intervención, con las resistencias que hay en una sociedad que mercantiliza, en donde parece que el mercado lo invade todo, y nos olvidamos que hay valores en esta comunidad, en estos pueblos indígenas, que hay principios que ordenan su vida y que tratan de permanecer a pesar de todas estas formas de amenazas que hemos recogido. El principio de la complementariedad, que es tan importante y que corresponde, por ejemplo, a la permanencia del sol y la luna, de las relaciones de reciprocidad, de complementariedad dentro de las comunidades, el principio de correspondencia y de dualidad, de equilibrio y armonía, y por eso la relación tan cuidada con la naturaleza y que los bienes están para no ser acaparados, sino para el beneficio de la comunidad. Por eso hay que enfrentarnos muchas veces a las resistencias frente a una sociedad que asocia la calidad de vida con más bienes y con estilos de vida diferentes, o que se burla y no valora todas estas tradiciones, o las mercantiliza o las ridiculiza. Y muchas veces las leyes del mercado imponen la mercantilización, en la producción en serie, y aquello que hace que se pierda la originalidad y la autenticidad de muchas expresiones de estas comunidades y pueblos. Esta entonces ha querido ser, en estos minutos de los que he dispuesto, una apretada síntesis de quien ha querido abrir una ventana para ustedes y compartirla, para asomarnos a esta riqueza de lo que somos como país y a la necesidad de invitarlos, a la importancia de invitarlos, como lo hice desde el inicio, a considerar el conocimiento como una plataforma de diálogo, dispuestos al aprendizaje, a la escucha, a mirar el mundo desde un ángulo y una percepción diferente. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación, por tus palabras, por tus imágenes, por los objetos que has compartido con nosotros, ¿no? Y quisiéramos ahora compartir un poco las preguntas que se han ido presentando en el chat, ¿no? Para poder continuar el diálogo y poder precisar de repente algunas cosas que no nos han quedado del todo claras. Muy bien, vamos. Una primera pregunta es, ¿en qué medida nuestra cosmovisión puede cambiar al adquirir conocimientos indígenas? Los voy respondiendo, ¿verdad? Sí. Sí, esa es una primera pregunta, yo voy juntando otras. Sí, fíjense, yo creo que hay campos en los cuales ya hay aprendizaje y se están integrando. Quiero mencionar el de la ecología y el de la medicina, por mencionar dos dimensiones de ello. Cada vez más, por ejemplo, los límites que nos pone la naturaleza y lo que hoy llamamos el problema del cuidado y de la responsabilidad, porque hay ya sentidas en la vida de la humanidad una serie de expresiones que se está distorsionando el equilibrio de una naturaleza que nos pone límites. Los pueblos indígenas, los pueblos tradicionales, han desarrollado estilos de vida de respeto, de cuidado, de protección frente a una serie de dimensiones en su vida natural, en el medio donde viven, y que hoy son fuente de aprendizaje para la conservación, por ejemplo, del agua, como yo lo decía, como de este recurso tan vital. Pero también en la medicina,
cuando integramos, por ejemplo, medicina tradicional, cuando aprendemos a que la medicina es una dimensión también de una salud que no basta con, no se resuelve con pastillas o con fórmulas químicas, sino que supone también consideraciones de carácter ético, de carácter de responsabilidad. Lo estamos viendo frente a las vacunas y la importancia de tener una prevención con carácter comunitario. Somos parte de una comunidad. La salud no es privativa de una persona o un individuo. La salud tiene una dimensión comunitaria. Esa dimensión comunitaria ha sido siempre y tradicionalmente cuidado por las poblaciones andinas y amazónicas tradicionales. Se trata de tener disposición al aprendizaje, disposición a la escucha y aprender a relativizar la propia experiencia en función de acceder a otras maneras de entender el mundo y valorarlo. Por ahí estaría mi respuesta. Muy bien, muchísimas gracias. Había otra pregunta muy relacionada con la anterior que tenía que ver justamente en la relación de las prácticas de las sociedades indígenas y el conocimiento de las personas. Ahora, te propongo 3 preguntas más como para ir cerrando esta segunda parte. Dice, ¿qué implicancias éticas conlleva la apreciación, valoración y apropiación, en torno al conocimiento y tradiciones indígenas? Una segunda pregunta plantea cuál cree que es el principal límite en la búsqueda del conocimiento para las sociedades indígenas. Y la tercera pregunta que plantea es ¿en qué forma el conocimiento indígena podría situarse como un saber intuitivo? Gracias por las preguntas. Sobre la dimensión ética, efectivamente, cuando uno estudia la historia de la filosofía, hacia los años 20 y 30, en Alemania, surge un conjunto de intelectuales que se agrupan en un instituto de investigación social en la ciudad de Frankfurt, en Alemania, y en donde desarrollan todo un pensamiento basado desde la filosofía en una crítica a la sociedad que estaba emergiendo post Segunda Guerra Mundial y al calor de afirmaciones de una serie de estados totalitarios, el nazismo en Alemania, la propia, el fascismo en Italia y el propio desarrollo de Stalin en la Unión Soviética. Y una de las cosas que van a señalar es la crítica a lo que llamarán la razón instrumental, a una razón práctica, a una razón que no está orientada por la búsqueda de la felicidad, del bien, de la paz, sino que se convierte en una herramienta en función del poder y hasta la destrucción del ser humano. Eso fue la lucha armamentista, eso fueron las Primera y Segunda Guerra Mundial. Allí están los campos de concentración para mostrar cómo el ser humano puede distorsionar su capacidad de uso de la ciencia, de uso de la razón, para generar condiciones que van contra el propio ser humano y llegar prácticamente hasta esas situaciones que hoy están allí vivas precisamente para que no se repitan. Pues bien, esa es la relación fundamental que tenemos que aprender frente a todo conocimiento. Todo conocimiento es una herramienta, todo conocimiento es un medio. Y la dimensión ética, como la pregunta creo que lo supone, siempre nos recordará el para qué, el qué sentido. Este conocimiento, este desarrollo de esta sabiduría contribuye al bienestar, a la calidad de vida, es sostenible en el tiempo, nos permite adquirir una convivencia pacífica, respeta y hace más humanos a los seres humanos. Esas preguntas son de carácter ético, que le ponen entonces límites a cualquier conocimiento. En ese sentido, muchas veces las comunidades y la sabiduría ancestral, voy a la segunda pregunta por los límites, han encontrado límites precisamente en el mundo por ejemplo, del mundo de la academia y el mundo universitario, que más bien
consideraba que la empiria, la experiencia, la sabiduría no era un verdadero conocimiento, sino más bien eran supersticiones. Un médico ya fallecido, que uno de los pioneros en la recuperación de los saberes en el campo de la medicina, el doctor Cabieses, que escribió muchos libros sobre la recuperación de las formas ancestrales en las comunidades tradicionales del Perú para enfrentar la enfermedad, él contaba que sus propios compañeros de medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos le decían: ¿qué haces tú estudiando la sabiduría de los chamanes? Estás malogrando tu hoja de vida. ¿Qué haces tú metido en esas, digamos, en esos temas? ¿No? Tienes que, tu mirada tiene que ser diferente, y encontró grandes resistencias frente a eso. Este gran investigador que aportó mucho a la historia de la recuperación de los saberes en el campo de la medicina, se enfrentó a estos límites. Si él, desde dentro de la academia, puede imaginarse lo que supone todas estas formas no tradicionales que muchas veces están al margen de, de las corrientes en donde hoy el conocimiento se cultiva, se transmite y se produce y se reproduce. Por eso es muy importante entonces que sepamos que siempre va a haber una necesidad de abrir fronteras y establecer diálogos, sabiendo que a todos, tanto a los conocimientos indígenas tradicionales como a los conocimientos occidentales, urbanos, aquellos que están fundados en la ciencia, la razón, todos estaremos llamados a juzgar, a ser juzgados por en qué medida se aseguran a través de esos conocimientos calidad de vida, crecimiento, mayor humanidad y una relación que sea sostenible entre los seres humanos en el tiempo, sin discriminación, sin conculcar derechos, sin marginar, sin explotar. Esas dimensiones éticas van a ser siempre fundamentales, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Pablo. Una última pregunta. Nos están planteando lo siguiente: ¿hasta qué punto podemos considerar la integración de conocimientos empíricos cuando intentamos comprender cuestiones propias de comunidades andinas? Yo creo que el conocimiento empírico es cierto, y ahí hay una de las dimensiones que tenemos que saber valorar. No es un conocimiento que se cierra a otras formas de conocimiento, sino que dialoga también con ellos. Por eso yo empecé con este trabajo de estos ingenieros que buscaban formas para recuperar y conservar recursos hídricos en zonas altoandinas de nuestro país, y que fueron con este concepto de la gestión del recurso hídrico, y luego terminaron en una experiencia de diálogo con lo que se llaman los sabios andinos, así se les llama, los yachachis, los portadores de sabiduría, que tienen gran arraigo en sus comunidades. Y empezaron a trabajar con ellos y a aprender de cómo ellos recogían una memoria de cómo se cuidaba el agua, y encontraron esta experiencia, esta manera de nombrarla como la crianza del agua. Allí entonces, efectivamente, hay toda una línea de pensamiento que tenemos que saber desarrollar y cultivar, en la línea de que efectivamente nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, deberá ser siempre muy respetuosa y tender puentes, muchas veces con estas formas que a veces son intuitivas o de prácticas y que muchas veces no han sido reconocidas, ¿no? Efectivamente, el conocimiento intuitivo, la práctica, es una dimensión fundamental para estas comunidades que han estado muchas veces alejadas del conocimiento centrado en los libros, en la academia, en la universidad. Y por eso yo creo que ese conocimiento cada vez más se va a integrar y valorar en estas formas del conocimiento que ya no pueden establecerse como estancos, ¿verdad? Como espacios totalmente cerrados entre sí. Por eso mi llamado a tender puentes, por eso mi llamado a la valoración mutua, a establecer diálogos entre diversas formas de conocimiento. En la medida en que los propongamos, que los promovamos, que nos impliquemos en ellos,
que nos dispongamos al aprendizaje, estarán más integradas estas formas de intuición basadas en la práctica, en la sabiduría, en diálogo con otras formas de conocimiento basados en todos los recursos que hoy la ciencia nos pone a nuestra disposición. Eso me parece que es bien importante destacarlo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. La presentación ha sido sumamente interesante, Gracias. tanto para poder establecer este diálogo entre entre conocimiento y las sociedades indígenas, como también el cómo leer, digamos, los objetos de una cultura para entender lo que se está diciendo más allá de las palabras y de la escritura. Agradezco también a la Pontificia Universidad Católica del Perú que nos ha dado esta oportunidad de encontrarnos el día de hoy y de dialogar sobre este tema tan importante, creo yo, para el desarrollo de nuestro país y no solamente para lo que son los objetivos propios de teoría del conocimiento. Quiero invitarlos a todos a acompañarnos la próxima semana, tanto el día martes 28 como el día jueves 30. El 28 tenemos una sesión sobre conocimiento y religión y el 30 sobre conocimiento y lenguaje. ¿Sí? Todo esto dentro del marco de ThinkiTalk Virtual 2021. Muy buenas noches, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.